es el podcast de Pacientes y Sonrisas. Mi nombre es Jürgen Sonel Sánchez Salazar y mi compañera Tatiana Carolina Peso. Bueno, vamos a empezar con nuestras preguntitas que nos hicieron ¿por qué nosotros decidimos estudiar odontología? Bueno, en mi caso yo decidí estudiar odontología porque yo estaba rodeado de algunas tías de parte de mamá que ellas estudiaron odontología, entonces me gustaba su manera de cómo se explayaban o cómo atendían a los pacientes, entonces eso también me inspiró confianza y decidí estudiar esta hermosa carrera. Bueno, en mi caso siempre he tenido esa predilección de ver, de analizar, y cuando yo iba al dentista me gustaban las cositas que hacía mi doctor, entonces me llamó mucho la atención. Y al momento ya de salir de mi promoción, yo estuve hablando con algunos doctores, profesores, y me enfocaron más a esta carrera. Al final estaba entre medicina y odontología y mi papá me ayudó a escoger esta linda carrera porque al ser mujeres una tiene esa potestad de decir es mi tiempo, soy dueña de mi tiempo, entonces creo que eso me inspiró a estar aquí ahora. ¿Cómo ha sido nuestra primera experiencia con un paciente? Bueno, en mi caso yo me sentía, la verdad, muy nervioso, o sea, tal vez le hacía algún procedimiento muy mal o tal vez el paciente salía lastimado por hacer algún procedimiento mal, no sé si a ti también te pasó, pero en mi caso yo sí me sentía muy nervioso, pero ya después supe controlar la situación, muy aparte de que no hice un tratamiento muy difícil más que hacer la historia semiológica, pero igual tenía mucho miedo de fallar en algo y que el paciente se sienta incómodo. Sí, en mi caso, Jürgen, yo te cuento que igual nos lanzaron el primer día con paciente, sí, temblando, pero gracias a Dios la paciente que me tocó era una chica muy amable y nos empezó a contar, digamos, qué enfermedades tenía, nos empezó a contar qué estudiaba, entonces creo que la misma paciente nos ayudó a sobrellevar ese momento de ¿qué hago? Si estoy mal o estoy bien, pero sí, nos ayudó. Sí, a ver, la otra que sí es que nos hemos enfrentado a un reto inesperado en la clínica, pues en mi caso que sí, la verdad tengo una anécdota muy inesperada porque cuando yo estaba haciendo una cirugía, me acuerdo bien el año pasado, que era una de mis primeras cirugías, no sabía usar muy bien los alicates o también llamado forceps y lo partí la corona y se quedó un pedazo de la raíz ahí dentro de la cavidad y entonces yo no sabía qué hacer y yo fui donde el doctor y él me enseñó la verdad qué protocolos deberíamos de haber usado y la verdad después de eso, ahora que si me vuelve a pasar eso, yo creo que yo tengo más confianza. Y estás más tranquilo. Más tranqui, porque ya digamos sé qué procedimientos puedo usar ahora y en ese momento no me paniqué y no sabía si decirle al doctor o dejarlo tal vez, así. O dejarlo así, tal vez me reñía o por qué, pero eso ha sido la experiencia más inesperada. Más traumática. Más traumática también. Bueno, en mi caso, cuando estaba en tercer año, nos hacen hacer nuestra primera endodoncia. Entonces, justo ese día, había tanto revoloteo, tú sabes, la clínica, sí. Entonces, paciente aquí, paciente allá. Y justo mi paciente llegó, estaba con dolor, entonces yo me puse a hacer apertura, estaba en eso y, por azares del destino, no llegaron hacia mí para revisarme. Y y entré en crisis, en colapso. Sí, estaba haciendo estaba siguiendo el protocolo que gracias a Dios me lo sabía de memoria. Pero un compañero que ya es odontólogo, que se graduó el año pasado, ha visto que me he paniqueado y vino, me ayudó y me calmó. Me dijo, esto tienes que hacer, esto más y esto más. Y de una persona que odia las endodoncias, yo ahora puedo decir que tal vez esa sea la especialidad que yo elija. ¿Elijas? Sí. Uy, endodoncista. En eso estoy. Bien. Bueno, a ver, un consejo valioso que nos han dado los doctores. A ver, en mi caso, igual nunca voy a olvidar la palabra que me han dado sobre la procrastinación. Entonces, creo que ese es el mayor consejo, que yo nunca procrastine, entonces, que yo nunca deje las cosas para el día siguiente. Sí. Exacto, entonces, desde ahí aprendí entonces de que tengo que hacer justo el paciente o la materia ese mismo día, porque así avanzo y no me dejo las cosas a último, porque tú sabes que trabajar bajo presión con pacientes es
es peor. Entonces sí, creo que ese es el consejo más valioso que me han podido dar los doctores. En mi caso es lee, ten paciencia y Sí. cada paciente va a llegar. No te preocupes, los pacientes siempre llegan. Sí. Entonces creo que ese ha sido el consejo más valioso porque, tú sabes, algunas veces entramos en crisis, ansiedad, porque el paciente no contesta o nos cancela, entonces, sí, bueno, eso sí, nos da tranquilidad. Sí, exacto. A ver, una anécdota con un paciente que tengamos, algo que no te esperabas. En mi caso creo que me acuerdo muy bien que ha sido el año pasado en diciembre, cuando nos hacemos horas. Sabes que no hay mucho estudiante, ¿no? Sí. Entonces llegó una señora que no la conocía de nada y me dijo qué debemos hacer primero. Yo le expliqué que debíamos de hacer la historia clínica y después con eso vamos a derivar a las siguientes especialidades. Entonces la señora me dijo, no sé si tú me puedes atender. Y yo, claro que sí, obviamente por hacer horitas también. Y la atendí y de papito no me bajaba cuando hacíamos las historias. Y justo tenía como 3 restos radiculares la ceñito. Entonces le saqué, la atendí muy bien, le hicimos la exodoncia tranquilo. Y una vez que ya terminamos la exodoncia, me dice, ahora necesito plaquitas, ¿está bien? Yo le derivé a un compañero, entonces la señora se despidió conmigo, me dio 50 bolivianos, yo le dije, no. O sea, era la primera vez que un paciente me pagaba, entonces claro. Yo nunca había recibido dinero de nadie, de ningún paciente, entonces, porque es mi trabajo, soy estudiante, entonces no tengo el derecho de cobrar a un paciente. Claro. Exacto. Y la señora me dijo que no, que yo me lo merecía porque era un buen joven, o sea, amable. Entonces yo, es así, la que no me esperaba de un paciente que me llegara a pagar, la verdad, esa cantidad de dinero. No sé, en tu caso, ¿cómo fue? En mi caso fue casi lo mismo, pero no me dieron dinero, me dieron empanadas. ¿Empanadas? Empanadas. Era un profesor de educación física. Ya. Yo le atendí desde la historia clínica, todo. Ya. Me dijo, ay mamita, qué buena eres, etcétera, etcétera. Y que para cada sesión me lo traía sus empanadas gigantescas. Y a la mayoría de los que estaban por ahí, igual no solo te voy a dar a ti, a ellos para que no se sientan mal. Entonces creo que, la verdad yo me sorprendí cuando un paciente me trajo así. Sí, es inesperado. Es inesperado, pero luego lo entiendes y dices, pucha, es el cariño que tus mismos pacientes te tienen. Sí, y lo mismo me pasó con otro paciente que era el hijo de una señora ya mayorcita, que ella era paciente de una amiga. Yo me quedé tratándole a su hijito, que bueno, que no era hijito, era una persona mayor, tenía un trastorno, entonces no se podía cepillar bien los dientes, etcétera. Pasó por cirugías y al final teníamos que hacerle plaquitas totales. Ya. Pero por lo que me comentaron, el señor era muy brusco con los otros pacientes, pero conmigo un ángel, el señor, un amor. Al punto de que me lo ha traído unas cositas de vidrio, me lo trajo portavasos de Chile y un anillo. Y yo le dije, no, señor, no puedo, pero apenas me ha entendido. Pero con todo su amor era, doctorita, está aquí, para ti. Esos pacientes eran de Chile y ya se fueron felices y contentos. Y bueno, fue un gran alivio y cariño que un paciente te tenga ese amor. Ese amor, sí. Ese cariño, sí. Ajá. Súper, qué bonito. A ver, y como última pregunta, ¿cómo ha cambiado nuestra visión desde que iniciamos paciente hasta el día de hoy? Bueno, en mi caso, yo no entendía hasta que la palabra empatía, hasta que yo atendí a un paciente por primera vez, porque ya las primeras veces yo a mis pacientitos lo veía como cupo y nada más que cupo, sinceramente. Y entonces, pero ahora uno se pone a pensar y dice, es que pasar de persona en persona a un paciente es un poco incómodo para los pacientes. Entonces yo entendí que la empatía es muy importante porque, o sea, te sientes bien cuando lo haces bien y el paciente está satisfecho, no cuando recibes reclamos o te hacen sentir mal los pacientes. Entonces uno se siente bien cuando haces un trabajo muy bueno. Por eso al principio yo lo veía como cupo al paciente, pero ahora ya lo veo, digamos, como ya si fuera mío. Lo veías como diente. Como diente. Y no como persona. Sí. Y creo que se ha cambiado mi visión desde ahí hasta ahora. Bueno, eso sí es que cuando uno ya pasa, dice, pucha, no puedo tratarle así. Ajá. Y te da rabia cuando los que inician clínica lo tratan así. Exacto. Entonces, bueno, sí. Para mí lo que ha cambiado ha sido que hay que aprender a escuchar más a los pacientes.
En tercero, sí, sabemos que estamos medio presionados, ansiosos de entrar a la clínica al no saber, digamos, cómo le voy a hablar, cómo no le voy a hablar. Y uno empieza a desenvolverse más. Sí. Entonces, como antes le estamos hablando, ay, sí, tal vez va a necesitar esto y lo vamos pasando al paciente. Sí. Luego creo que ya llegamos a aprender que al paciente hay que cuidar. Hay que hacer que se quede, que esté cómodo con nosotros. Porque lo lindo es que te digan, no, usted nomás atiéndame, doctorita. Sí. Y creo que eso es lo más bello. Porque te cuento que cuando yo me fui a mi provincia, los pacientes aún me llamaban y me decían, doctorita, sigue en la clínica. Sí. O ¿dónde está? La voy a ir a buscar, por favor. Oh. Entonces creo que a uno le da satisfacción e incluso le gusta. Sí. Bueno, eso ha sido el podcast de Pacientes y Sonrisas de mi persona Jürgen y de mi compañera Tati, que es decir, nuestras experiencias con nuestros pacientes. Entonces creo que ha sido lindo escoger esta carrera, la verdad, para que nos sirva a futuro. Eso sería todo. Y igualmente ha sido un gusto hablar de estas pequeñas experiencias y que las escuchen, porque si se están animando a esta hermosa carrera, tengan en cuenta, no todo es lindo, no todo es feo. Como hay días hermosos, hay días que uno puede tropezar, pero tengan en cuenta que con el trabajo que ustedes realicen, sus pacientes se van a sentir bien. Bien. Y que te digan, doctorita, va a estar por aquí, algunas veces es lo más lindo que te puede pasar en el día que uno puede escuchar. Entonces, fue un gusto y escuchen este podcast.